4. Amós es el tercer libro de los profetas menores. Después que termina Daniel, ¿verdad? Perdón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y después va el libro de Oseas, Joel, Amós, capítulo 4. Voy a leer los primeros 13 versículos. ¿Lo tienen? Amén. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amós. Amos, right? Amos. Capítulo 4, chapter 4. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con garfios y a vuestro remanente con anzuelos. Saldréis por las brechas una tras otra y seréis expulsadas al Armón, declara el Señor. Entrad en Betel y pecad. Multiplicad en Gilgal las transgresiones. Traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced también pan leudado en ofrenda de gratitud y proclamad ofrendas voluntarias. Dadlas a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la otra parte no llovía, se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra vosotros una plaga como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Fuisteis como tizón arrebatados de la hoguera. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues he aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Oremos. Señor, te ruego que bendigas esta palabra tuya y que, Señor, sirva para el crecimiento espiritual y la madurez de cada oyente, para la gloria de Cristo, y en su nombre te ruego. Amén. Tomen asiento, por favor. He titulado este mensaje, pero no os habéis vuelto a mí. Pero no os habéis vuelto a mí. Usted se acordará que Cristo le preguntó 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? En la tercera vez, Pedro se entristeció. Porque cuando alguien te pregunta algo por 3 veces consecutivamente, debes de preocuparte. Debes de poner atención, especialmente si viene del Dios Todopoderoso. Y con el favor del Espíritu Santo, mi mensaje de hoy es este: que cuando Dios te repite algo,
es porque quieres que haga algo. Y más vale que lo hagas, porque si no, como dicen por ahí, atente a las consecuencias, porque te va a llover. Y mi propósito con este mensaje es hacerte reflexionar si es que Dios te ha estado hablando continuamente y le has estado ignorando o desobedeciendo. En la historia bíblica de hoy, Dios se dirige a Israel por medio del profeta Amós. Y en sus palabras podemos observar 5 cosas. Primero, que Dios usa palabras fuertes. Segundo, Dios advierte. Tercero, Dios hace uso de la ironía. Cuarto, Dios hace uso de la recordación. Y quinto, Dios hace una declaración de alerta. El profeta Amós era profeta de Judá. Él en sí era de Tecoa. Y profetizó en el reino del norte. Durante el periodo pecaminoso, pero también próspero, de Jeroboam II y de Usías. Era contemporáneo del profeta Isaías. Y Amós, como todo profeta, denunció el pecado de la idolatría, el pecado del rechazo al Dios de Israel, y en este caso la opresión de los ricos sobre los pobres. Y él les predicaba y les enfatizaba, pero la gente no hacía caso, empezando con las mujeres. Entonces, es dentro de ese contexto que Dios vemos que utiliza palabras fuertes por medio del profeta. Y usted dirá, ¿cuáles son las palabras fuertes? Porque no las veo. Pues ahorita se va a dar cuenta. Porque Amós comienza denunciando a las mujeres. En el versículo 1, oiga lo que dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. Está denunciando el profeta Amós sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Está utilizando palabras fuertes. ¿Dónde están las palabras fuertes? Oh, pues ahí está. Cuando dice vacas de Basán, está diciendo vacas gordas, mujeres gordas. Gordas de la idolatría, gordas de la maldad, gordas de la perversidad. Las llama gordas, como para llamarles la atención. Y lo hace por 2 razones. Primero, como dije, son mujeres malvadas. Y segundo, porque no hacían caso. Estas vacas gordas. Y dice que estaban en el monte de Samaria. Como usted se acordará que Samaria era la capital de Israel, del reino del norte. Y al decir monte de Samaria está diciendo que eran las esposas de los poderosos. Eran las esposas de los que mandaban en Samaria. Eran las que tenían billetes, tenían sirvientas. Y eran las que estaban oprimiendo a los pobres. Y no solamente oprimiendo a los pobres, dice que le decían a sus maridos, les ordenaban diciendo, tráiganos más vino. Eran borrachas. Por eso estaban gordas, seguro. Entonces, estas mujeres eran mujeres de poder. Tenían el espíritu de Jezabel. Ellas eran las que mandaban en sus casas. Y en un país, aunque las feministas aquí dicen de que el mundo fuera mucho mejor si las mujeres gobernaran, pues aquí hay un ejemplo en que estas mujeres eran las que realmente mandaban en Israel. Israel cada día fue de mal en peor, porque los hombres cedieron su liderazgo a las mujeres, y las mujeres eran las que mandaban, y las mujeres le decían a los hombres qué es lo que tenían que hacer. Entre eso le decían, tráenos porque queremos más y más y más.
Así es que cuando el profeta dice vacas gordas, es por algo. Es para llamarle la atención. Porque mucha gente a veces así es como entiende. ¿tú quieres que la gente se moleste? Hoy en día hay muchas hermanitas de cristal. No porque se llamen cristal, hermano, estoy hablando de ustedes. ¿Right? Son cristianas de cristal, que no les puedes llamar la atención. Imagínate si yo como pastor, las hermanas gordas de este lugar. Ay, papá, hay que buscarse problema. Porque hay muchas cristianas y cristianos de cristal en nuestros días. Pero es básicamente lo que hace el profeta. Porque dice, por lo que tal vez así me ponen atención. Tal vez así. Y muchas veces vemos que Dios hace eso y los profetas recurren a eso. Segundo, vemos que Dios hace una advertencia. En el versículo 2 lo vemos. ¿Ya? Y si lo parafraseamos, básicamente dice de esta manera: oigan, mujeres perversas, es mejor que oigan bien, pues el Señor Dios ha jurado por nada más y por nada menos que por su santidad, que vendrá el tiempo cuando ustedes y a sus hijos les van a poner ganchos en sus narices y se los van a llevar lejos de aquí, malvadas. Una advertencia tremenda a estas mujeres. Ahora, para una mujer sabia, una mujer que tiene un poco de entendimiento, cuando se le habla de esta manera, viniendo del profeta de Dios, pondría un poquito de atención, ¿verdad? Pero no hicieron caso. No hicieron caso. Especialmente cuando le estás diciendo, esto que estás haciendo, si sigue así, va a influir en la vida de tus hijos. Debiera de poner atención. Pero no pusieron atención. No lo hicieron. Sucede lo mismo en la iglesia en nuestros días. Cuando una persona va a su médico y el médico le dice, tómate 5 pastillas, el 95% de la gente se toma la pastilla y no cuestiona si es que es buena o mala, porque se lo dijo su médico. Va al psicólogo, le dice lo mismo, va a su terapista, lo mismo. Su pastor le dice, no hagas algo, ¿y qué hace? Los únicos profesionales y las personas que realmente sí tienen interés en el bienestar de la persona, que son los que le dicen, ¿y qué es lo que hacen la gente? Desobedecen y siguen. Y yo solo digo, ok, yo se los digo así, bla. Yo no estoy en la cuestión de popularidad. Acéptame o no me aceptas, that's your problem. Yo solo te digo según la escritura. Y si te tengo que llamar vaca gorda, te voy a llamar vaca gorda. Y si te tengo que decir rebelde, te voy a decir rebelde. ¿Sí? Te lo voy a decir. Cabeza hueca, cabeza hueca. Pero hay gente en la iglesia que no entiende. Y después, cuando se le advierte y vienen las consecuencias, ¿quiénes son los primeros en estar llorando y haciéndose las víctimas? Estas mismas mujeres. Pero ¿qué le va a venir? Va a venir. Tengan mucho cuidado, hermanos. Porque ustedes, las mujeres, el diablo los usa mucho. Ten cuidado si dentro de ti hay el espíritu de Jezabel. Porque ese es un espíritu malvado. Muy malvado. Ahorita le viene a los hombres, no se preocupen. Ahora, tercero, Dios hace uso de la ironía. Ahora, nótese lo que Dios dice. ¿Ok? La ironía es algo que es lo opuesto a lo que se dice, ¿verdad? Ahora, en un lenguaje figurativo, versículos 4 y 5, dice, empezando el versículo 4, dice el profeta, dice Dios por medio del profeta, entrad en Betel y pecad. ¿Tú crees que Dios está diciendo, sí, ve, peca? No, te está diciendo eso como diciendo, cuidado. No, ¿quieres hacer eso? Hazlo.
hazlo, pero atente a las consecuencias. Y le dice, ve a Betel, porque en Betel iban y ofrecían a estas mujeres sus ofrendas y sus diezmos y sus sacrificios a los dioses paganos, a los dioses falsos. Y el profeta dice, ¿quieres entrar a Betel y pecar? Ándale. Y dice, traigan sus ofrendas de sacrificio, sus diezmos cada 3 días, ofrezcan su pan leudado. Háganlo. Dios no está diciendo, oh, tienen mi aprobación. No, es como para que entiendan. Es ironía que está conectada con el sarcasmo. Está esperando Dios que recapacites y diga, no creo que me esté diciendo que haga algo. ¿Qué será? ¿Dios me está diciendo que peque? No puede ser. Está esperando que la persona recapacite, piense, pero no está pensando. Entonces vemos en la Biblia, y muchas veces usamos ese tipo de lenguaje para ver si la gente se reacciona. A veces yo lo utilizo con mis hijos. Siguen en su territorio, go ahead. Cuando le digo go ahead, no estoy diciendo go ahead, realmente estoy diciendo, cálmate, haz lo opuesto, no sigas haciendo eso. Y entonces, en este tercera observación vemos eso. Dios hace uso de la ironía como para diciendo, oye, ¿quieren hacer eso? Háganlo, pero aténganse las consecuencias. Y es donde viene la cuarta observación, que Dios hace un recordatorio. Fíjese, versículos 6 al 11. Si usted tiene su Biblia, vaya, subráyelo las veces en que Dios dice, pero no sirvió de nada, 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 pero no sirvió de nada. Versículo 6, el Señor les dice, yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, de modo que en ningún lugar había que comer, pero no sirvió de nada. No os habéis vuelto a mí, dice. 7. Les arruiné sus cosechas, reteniendo la lluvia 3 meses antes de la siega. Envié lluvia sobre una ciudad, pero no sobre otra. Mientras que la lluvia cayó sobre un campo, otro estaba seco y marchito. La gente de 2 o 3 ciudades se hacía un viaje agotador para obtener agua en una ciudad donde había llovido. Sin embargo, no lograban saciar la sed. Pero no sirvió de nada. No os habéis vuelto a mí. Versículo 9. Les envié vientos calientes del desierto, también plagas y langostas, y acabaron con sus verduras, viñedos, higueras y olivares. Pero no sirvió de nada, pues no os habéis vuelto a mí. Versículo 10. Les envié plagas como las enviadas a Egipto. Maté a sus jóvenes en la guerra junto con sus caballos. El hedor de sus cadáveres era tan fuerte que se olía en todo el país, pero no sirvió de nada, no os habéis vuelto a mí. Versículo 11. Les destruí algunas de sus ciudades como lo hice con Sodoma y Gomorra. Las que quedan son como tizones arrebatados del fuego, pero no sirvió de nada, no os habéis vuelto a mí. 5 veces en ese corto pasaje, 5 veces Dios les recuerda que Él les envió castigo con el fin de que se volvieran a Él, con el fin de llamarles la atención, con el fin de que recapacitaran de esa malvada manera de proceder. Mas sin embargo, como dice Él, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Y eso sucede muchas veces con la gente en la iglesia del día de hoy. Se les dice y dice y dice, y Dios les envidia. Oye, cuando Dios te hace pasar por pruebas y te manda castigos de forma consecutiva, está queriéndote tomar la atención. Pero tú sigues igual. Sigues igual. Y entonces el Señor dice, pero no sirvió de nada. Y llega un punto en que la paciencia divina se acaba.
Y hay gente que dice, no, la paciencia y la misericordia de Dios no se acaba. Oh, no. Dice que son nuevas cada mañana para los que le temen, pero no para los rebeldes. No para los rebeldes, no para aquellos que constantemente les está enviando castigo para que pongan atención y siguen tercos. No, llega un punto en que Dios dice, ok, esto no sirve nada, ahora les viene la declaración de alerta, que es la quinta observación que vemos aquí. Dios emite en el versículo 12 una declaración de alerta a Israel. ¿Qué es una declaración de alerta? Bueno, usted y yo sabemos, ¿verdad? Una declaración de alerta es un estado excepcional que las autoridades emiten porque hay un peligro inminente. Y entonces las autoridades emiten una declaración de alerta con el propósito de activar planes de emergencia para preparar a la gente, para que la gente se prepare, empiece a agarrar agua, empieza a conseguir leña, conseguir comida. ¿Se acuerdan COVID-19? No, nosotros como a los 3 días, porque yo no veo las noticias de San Antonio, no las veo. Pero un día yo fui a Walmart como a los no sé cuántos días y no había nada. Yo, ¿y qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? Todos los papeles higiénicos se habían ido. Y después las comidas poco a poco le digo, Moni, algo está sucediendo, vamos a comprar. Y eso que nosotros siempre compramos, tenemos en 5. Eso lo aprendí de mi mamá. Ella compraba, como éramos 12, compraba todo en quintales. Y en la casa, ustedes que han ido a la casa han visto, tenemos 5 galones de azúcar, de arroz, de frijoles, siempre tenemos. Y fuimos y Entonces la declaración de alerta es para que la gente se prepare. Y Dios hace aquí una declaración de alerta. Fíjense lo que dice en el versículo 12. Por tanto, ¿qué? Porque hice esto y eso y eso y no sirvió de nada. No os habéis vuelto a mí, dice, así haré contigo, Israel. Esto es lo que voy a hacer. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Me acuerdo, esa palabrita siempre me acuerdo cuando muchos años atrás estábamos viviendo en Iowa y creo que fue en el 2013 si no me equivoco. Ya nos estábamos preparando a ver si nos movíamos y nos fuimos a, ¿cómo se llama este monte? ¿Dónde está? Rushmore, ¿no? Mount Rushmore, donde están los presidentes. Ahí fuimos, estaban pequeños ellos. Y nosotros íbamos manejando y cuando estábamos pasando, no sé si saliendo de Nebraska o entrando para South Dakota, estaba un rótulo grandísimo que decía, Prepare to meet your God. Ay, papá. Your creator. Y hoy me acuerdo porque cuando regresé, prediqué precisamente de eso con la iglesia de habla inglés. Les prediqué, Prepare to meet your God. ¿Right? Y me acuerdo mucho de eso. Y la pregunta para ti es, ¿estás preparado para encontrarte con tu Creador? Por eso les pregunté, ¿qué serían las últimas palabras? Si nadie quiere morir, yo no quiero morir, yo estoy listo. Si el Señor me manda ahora, I'm more than ready. Pero no estoy deseando la muerte. Yo quiero ver a mi nieta casarse, si ella me da la bendición de yo casarla, dice que no, porque yo tengo que entregarla, dice. Bueno, le digo, yo te puedo entregar y después cambiar de posición right? Ay, puedo hacer las dos cosas. No. A este chamaco quisiera ver, pero no sé. Pero yo estoy listo. Espero que usted también. Y usted creo que ya ha oído suficiente. ¿Qué es lo que se necesita para prepararse? Ahora, ¿saben ustedes que 20 años después que el profeta Amós dio esta declaración de alerta, el imperio de Asiria era el que estaba reinando en aquel entonces? El imperio de Asiria vino en el año 722 a.C. y se llevó a todas estas viejas gordas y a sus maridos tontos
y a sus hijos, y se los llevó cautivos a Asiria. Y el gobierno, los asirios entonces trajeron un montón de su gente y lo trajeron a Samaria. Ahí es donde se mezclaron los asirios con algunos judíos que habían quedado, y de ahí surgen los samaritanos, que vino el conflicto después, ¿verdad?, étnico entre los judíos y samaritanos. No se tratan porque decía, no, ustedes son mezcla de asirios, y no, ustedes no son de los meros. Hay un poco de contexto histórico. ¿Right? Pero todo sucedió porque estas vacas gordas de Basán no quisieron hacer caso. Pero la culpa no es solamente de ellas, la culpa es de los maridos. Sí, porque ciertamente, para ir terminando, desde el tiempo de Adán y Eva ha habido problemas. Las mujeres siempre han querido gobernar la casa. Oh, sí. Siempre han querido, aún antes de que pecaran. Porque ¿qué estaba haciendo Eva hablando con la serpiente? Debía estar ayudando a su marido. Pero no hizo eso. No hizo eso. ¿Right? Y ella vino, comió y después se lo dio al marido, y el marido muy obediente. Venga para acá, mi amor. Ya, comió la fruta. Adán hizo lo mismo. Adán, en vez de obedecer a Dios, obedeció a su esposa. Y por eso hoy estamos aquí para contar el cuento. Y no muy bueno que se diga. ¿Right? Está feo. Por eso dice, algunos, no creo que no conocen al pastor Amado, dice, cuando yo llegue al cielo, dice, y el Señor Jesucristo me tenga aquí con los brazos y diga, ven aquí, espérate, Señor mío, un momentito, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? Porque yo quiero darle un coscorrón a ese, dice. Porque por culpa de él, y podemos culpar al pobre Adán, pero no, la culpa es nuestra. Porque si Dios te ha puesto como cabeza de tu familia y tú lo delegas a tu esposa, la culpa no es de Adán. No, la culpa es tuya. La culpa es tuya, la culpa es mía. Y esto fue lo que hicieron estos hombres de Israel. Y las consecuencias fueron desastrosas, tal como Dios les había dicho. Ahora, los pastores estamos supuestos a funcionar como los profetas de antaño. No en cuanto a predecir, sino en cuanto a predicar. El 90% del trabajo de los profetas era predicar, no predecir. La gente no entiende la escritura y por eso la tuerce. Y entonces el trabajo del pastor es predicar, denunciar las injusticias en la sociedad, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sea que la gente le guste o no le guste. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, te insto que prediques a tiempo y fuera de tiempo, cuando eres aceptado y cuando eres rechazado, cuando te quieren oír y cuando no te quieren oír, cuando estés ante reyes y cuando estés ante gente que no lo son. No importa la circunstancia. Y tienes que denunciar. Por eso, cuando tú empiezas, o tú vas a una iglesia, cuando un pastor te está salamaneando, te está diciendo lo que tú quieres oír, ya debieras de saber que estás en un mal lugar. Ya debieras de saber. Y eso es lo que nos gusta a nosotros. Como los muchachos, ¿verdad? Los muchachos se buscan amistades. Si tienen un problemita, se buscan y le dicen a una muchacha, mira, tengo este problema, ¿qué tú crees? Quiere que su amiguita le diga lo que lo que está haciendo ella o lo que está pensando hacer está bien. Y si no le apoya, tú no eres mi amigo. Y eso es normal. Dentro de la iglesia es lo mismo. Pero bueno, yo solo puedo hablar por mí y solamente te puedo decir de que como pastor
A mí me encanta la manera de predicar de Amós. Y por eso, ustedes saben que ya no me llames Pastor Jorge. ¿Cuál es mi pastor? Jeremías. Sí. Ahora, no soy llorón como Jeremías. Le he pedido al Señor que me haga un poco llorón, pero no puedo, no sé por qué. Pero dicen que a medida que uno se va poniendo viejito, se va a poner más, así que vamos a todavía nada. ¿Ya? Pero mi tendencia es usar palabras fuertes. Ya la hermana, no sé, ahí en la iglesia donde iba, hermana, era suavecito. Entonces aquí, pues, si no era suavecito, entonces aquí no está recibiendo, no tiene Era mucho. muy claridoso también. Sí, ok, qué bueno, eso me gusta. El primer pastor que tuvimos hace ya algunos años, ese sí era bien suavecito, ¿verdad? Era muy suavecito, todo estaba bien. Sí. Era el que más tenía. Entonces, recuerden esto, hermanos. Si el Señor te ha estado hablando, escúchele, obedécele. O te gusta la mala vida, como estas mujeres. Hermana Cris, si hubiera gustado que te hubieran dicho, que el profeta te hubiera dicho vaca gorda, No. muy ofendida, nunca más vuelve a la iglesia. ¿Pero por qué lo hizo? Porque estaba en rebelión y no quería hacer caso. Si hay una cosa que yo como pastor puedo aprender, es de que muchas veces para combatir el pecado es necesario usar palabras fuertes. Y lamentablemente, muchas veces ni así, como dice el Señor 5 veces, ni así os habéis vuelto, no sirvió para nada. Espero que este mensaje sea para ti. Yo no sé de qué manera te está hablando el Señor, pero que piense en él. Amén. Amén. La próxima vez les voy a traer un poquito más suave para balancear un poco.